Bien, una vez que ya se ha entendido lo que son punteros, ¿no? Y bueno, pues lo que es la definición de puntero ha quedado claro, lo que se hace a continuación es comenzar a ver pues cómo se declaran punteros y cómo se usan esos punteros. La declaración de una variable de tipo puntero es muy similar a la de la declaración de una variable normal, a diferencia de que se agrega lo que es el asterisco justo delante del nombre de esa variable, ¿vale? Fijaros que en el punto 1.2 viene arriba, ¿no? Diciendo exactamente eso, ¿no? Dice una variable puntero se declara exactamente igual que una variable normal, añadiendo antes del identificador uno o más asterisco. Uno o más asterisco porque se puede crear un puntero simple, ¿vale? O bien se puede crear un puntero a puntero, puntero a puntero a puntero, etcétera. Eso de puntero a puntero, ¿qué es? Pues que a lo mejor una variable de tipo puntero tiene una dirección de memoria donde a su vez se almacena otra dirección de memoria que es la que accede al dato, ¿no? O la que contiene la información del dato. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante, ¿vale? Los punteros a punteros y demás y para qué se utiliza lo veremos más adelante. Entonces, en principio, la declaración de un puntero es muy sencilla, simplemente una declaración normal poniendo el asterisco delante del identificador. Fijaros que justo aquí pues aparecen dos declaraciones, float asterisco valor, polinomio asterisco P1. El primero es un puntero a float, ¿vale? Es decir, va a ser una variable que contiene la dirección de memoria o una dirección de memoria que apunta a un lugar donde hay almacenado un float, ¿vale? Y bueno, pues en el otro caso pues tenemos un puntero hacia una clase, ¿no? O estamos instanciando un objeto de tipo polinomio como puntero, ¿vale? Bien, entonces simplemente pues tenéis que quedaros con eso. Hay que tener en cuenta que el asterisco justo cuando se utiliza en la declaración indica que esa variable es de tipo puntero, pero posteriormente tanto el asterisco, ¿vale? Como el aspersan se van a utilizar para realizar operaciones con punteros o variables normales, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues en principio lo único que tenéis que tener en cuenta es que para crear una variable de tipo puntero, lo único que tenéis que hacer es poner el tipo de dato, ¿vale? Al que va a apuntar esa dirección de memoria que almacena el, el puntero, ¿vale? O que apunta al puntero, el asterisco y la variable, ¿vale? El nombre, el identificador o nombre que se le va a dar a la variable que siempre tiene que ser lo más representativo posible. Siempre, o sea, quedaros siempre con la cosa de que hay que poner un tipo de dato, o sea, porque hay veces que eso no es comprensible o nos cuesta trabajo de comprender, o sea, o nos resulta complicado de entender. Cuando nosotros creamos un puntero decimos que contiene un número que es una dirección de memoria, pero esa dirección de memoria o en esa dirección de memoria que contiene ese puntero hay un dato. Entonces, como hay un dato y ese dato es de un tipo concreto, a la hora de declarar el puntero hay que declararlo de ese tipo concreto, ¿de acuerdo? Entonces, eso que quede muy claro. En principio, pues la declaración no tiene más historia. Fijaros que aquí abajo aparece, dice, la zona de memoria donde apunta un puntero puede ser además otro puntero que apunte a otra zona de memoria. Esto se conoce como encadenamiento de punteros, es decir, fácilmente os podéis encontrar con esto de aquí. O sea, con esto lo que estamos indicando que tenemos un puntero a puntero, es decir, fijaros, aquí no sé si el esquema es demasiado orientativo, pero bueno, en principio suponemos que tenemos una variable que se llama ppc1. En esa variable existe una dirección de memoria. Cuando yo accedo a esa dirección de memoria, en ese espacio existe otra dirección de memoria. Y cuando voy a esa segunda dirección de memoria es cuando realmente encuentro el cliente al que apunta ese puntero a puntero. ¿De acuerdo? O sea, simplemente es eso. O sea, fijaros, imaginaros, a ver, en el esquema superior. A ver, suponeros que el p-dato fuese un puntero a puntero. Bueno, pues si tiene el 5800, pues si es un puntero a puntero, yo me iría a esta dirección y este 400 sería otra dirección en, en el sitio en el que, y es en el sitio donde realmente está el dato, ¿vale? Entonces, tendríamos, imaginaros, si p dato fuese un puntero a puntero, se hubiese declarado como asterisco asterisco, entonces el 5800 es una dirección de memoria, me iría a esa dirección, dentro de esa casilla habría otra dirección y cuando me fuese a esa segunda dirección es cuando realmente encontraría el dato, ¿vale? Entonces, el término puntero a puntero, al principio todo esto os va a resultar complicado porque estáis en primero, es la primera vez que escucháis hablar de punteros, es la primera vez que empezáis a programar
y todo puede resultar muy complicado, pero de verdad os digo que es algo que cuando se entiende no es difícil, ¿vale? No es difícil. Entonces, fijaros que, bueno, pues en principio, la declaración de un puntero o un puntero a puntero es muy sencilla. Más abajo os habla de declaración de tablas de punteros. Esto no es crear tablas dinámicas utilizando punteros, sino esto es que tú te creas una tabla normal y corriente, como habéis creado hasta ahora en Fundamentos de Programación 1, y a continuación, en cada una de sus casillas, en lugar de existir un valor concreto, existe una dirección de memoria que es la que apunta a un valor concreto. De manera que si yo tengo, por ejemplo, aquí float asterisco tp valor corchetes 4, estoy diciendo que me estoy creando una tablita de 4 casillas y cada una de esas casillas contiene un puntero a un float, ¿vale? Un puntero, una dirección de memoria que va a apuntar a un float. En el caso de abajo, pues más o menos parecido a lo de arriba. En este caso tenemos una tabla de 10 casillas, exactamente 10 casillas, y cada una de esas casillas apunta o contiene una dirección de memoria que accede a un polinomio, a una variable de tipo polinomio, ¿vale? Fijaros que son, en realidad hasta ahora esto es un array que se crea de forma estática y esto es otro array estático. En ambos casos existe una dirección, o sea, un número que indica cuántos elementos exactamente tiene cada array. El de arriba tiene 4, el de abajo tiene 10. ¿De acuerdo? El puntero indica que, bueno, pues que en cada una de estas casillas tengo una dirección de memoria que es donde realmente hay que ir para acceder al dato en cuestión, ¿vale? Entonces existen pues diferentes, los punteros se pueden hacer punteros como habéis visto, o crear un puntero, una variable de tipo puntero, una tabla de punteros, el puntero a puntero. En este caso pues se complica un poquito más la cosa, ¿no? Dice asterisco asterisco tpc1 de 10, se crea una tabla de 10 casillas y cada tabla contiene un puntero a puntero, ¿no? Dice, cada puntero de esta tabla apuntará a otro puntero que a su vez apuntará al objeto cliente, ¿vale? Es lo mismo que hemos estado diciendo antes cuando hablamos de puntero a puntero, pero en este caso, pues cada dirección de memoria está en una tabla, en una casilla de una tabla, y esa dirección apunta a otra dirección que es la que realmente sí apunta al tipo de datos que en este caso es cliente. ¿De acuerdo? Entonces, al principio, no complicaros mucho, no rayaros mucho, porque esto, os digo, os repito, al principio puede sonar a chino, pero luego cuando llegáis a entenderlo, hacéis ejercicio, os va a resultar más sencillo de lo que ahora mismo lo veis, ¿vale? Estos vídeos simplemente explican definiciones, os dicen cómo declarar, operaciones, etcétera. Vamos a hacer algunos ejemplos, o os voy a poner vídeos de ejemplos para que veáis todo esto en la práctica, ¿de acuerdo? Pero al principio, en este, pues la declaración de punteros, que sepáis cómo se lleva a cabo y bueno, pues quitaros un poquito el miedo a punteros y demás, porque de verdad os va a resultar sencillo una vez que empecéis a practicar con ellos.